Saludos, soy Daniel Coquemper y este es el curso de Elementos Activos de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En esta clase de hoy veremos el tema de la lección 10, Aplicaciones del diodo, parte 2. En la lección anterior hablamos sobre el rectificador de media onda y el rectificador de onda completa, con transformador de derivación central y el de puente de diodos. En general, vimos que el rectificador de onda completa es más eficiente en la conversión de tensión senoidal a constante, por lo que nos enfocaremos en esta topología. Ahora veamos cómo se puede implementar un cargador de batería con un rectificador de onda completa. Nos indican que se requiere suministrar una potencia de 2 watts a la carga con una tensión de 3.6 voltios y el riso debe ser menor a 0.2 voltios. Inicialmente podemos determinar cuál va a ser la tensión del secundario de acuerdo a las caídas de tensión en el resto del circuito. Tenemos la caída en la carga más la caída en los dos diodos nos deben sumar 5 voltios RMS, por lo cual el secundario acá debe tener 5 voltios. Siempre que nos proveen valores de potencia junto con tensión o corriente, podemos fácilmente obtener el valor faltante, en este caso el de corriente. Con esto podemos encontrar el valor del capacitor de filtro para la corriente y riso necesario. Ese capacitor nos va a dar un valor de 23.5 milifaradios. Vemos que existe un inconveniente en que la tensión residencial o comercial varía mucho a lo largo del día, por lo que la tensión en la carga no será constante. Ese problema se soluciona con un regulador de tensión, el cual se puede implementar en diversas maneras. Veamos que al conectar tres diodos en paralelo con la carga, si estos están conectados en polarización directa, tendremos una tensión constante de aproximadamente 3 veces 0.7 voltios, igual a 2.1 voltios. Vemos que si la tensión del primario cambia, el secundario tendrá un cambio igual, pero la tensión de los diodos será relativamente constante. La resistencia R1 existe para soportar estos cambios en la tensión del secundario y la carga tendrá una tensión relativamente estable. El problema de esta configuración es que no necesariamente todas las cargas utilizarán múltiplos de las tensiones de umbral del diodo y esa es una solución un poco óptima y adaptable. En esta nueva configuración se utiliza un diodo Zener como regulador de tensión. Al revisar las hojas de datos de los diodos Zener podemos ver que vienen en tensiones desde 3.3 voltios hasta 100 voltios incluso y en corrientes que van desde los miliamperios hasta unos cuantos amperios. En este caso se utiliza un diodo Zener de 3.1 voltios. Nuevamente, la resistencia R1 funciona para absorber cualquier cambio de tensión en el transformador y siempre es necesario no exceder en general la potencia nominal de los diodos. Para encontrar la corriente y tensión exacta en el diodo es necesario utilizar el método iterativo ya conocido con las ecuaciones de tensión y corriente del diodo, hasta llegar a un valor aceptable de la aproximación. Resolver un circuito con diodos es encontrar los valores de tensión y corriente que satisfacen las características del diodo y los parámetros de la red escogida al mismo tiempo. El análisis consiste en tener la curva característica del diodo dada por la ecuación de Shockley y una línea recta que es dada por el circuito externo al diodo. En general, es necesario encontrar los equivalentes de Thevenin y Norton en las terminales del diodo y superponer esta recta con la curva del diodo. En particular, este gráfico corresponde a un circuito básico de una fuente de tensión con un diodo y una resistencia. Al realizar el análisis vemos que la tensión de Thevenin obteniendo el diodo abierto es la tensión de la fuente VDD. La corriente se obtiene al poner el diodo en cortocircuito, con lo que se obtiene una corriente de VDD entre R. Estos dos puntos nos generan una línea recta, conocida como la línea de carga. Y al superponerla con la curva del diodo, podemos encontrar el punto de operación del mismo llamado punto Q. Este punto corresponderá a los valores exactos de tensión y de corriente en el diodo y por tanto en el circuito en el que está conectado el diodo. Podemos ver que la línea de carga puede cambiar si variamos los valores de resistencia y o tensión en la fuente. Una mayor resistencia nos dará una menor corriente y el punto en el eje vertical irá hacia abajo.
Una disminución en la tensión de la fuente acercará hacia el origen ambos puntos. Este método es más exacto, pero requiere tener una gráfica del diodo lo más certera posible. Vimos anteriormente que si un diodo conduce, su tensión será relativamente constante, lo cual se aprovechó para construir un regulador. Al sustituir la fuente CD por una fuente CA, es posible obtener un limitador de tensión, también llamado recortador. Esos circuitos recortan o coloquialmente clipean, por el inglés clipping, una porción de la señal de entrada sin distorsionar el resto de la onda. Se utilizan para limitar algún valor pico de la señal para que no exceda un nivel dado, que puede dañar alguna parte del circuito al cual está conectado. La curva de transferencia nos puede dar una idea de cómo será la señal de salida, al contraponer una señal de entrada en el eje vertical. Esto es, tiramos unas líneas verticales y aquí la utilizamos para graficar la señal de entrada. ¿Cómo incide esa señal de entrada en esa función de transferencia? Se va a ver en el eje horizontal. Entonces vamos a poder ver esa señal de salida de esta manera. Observemos que si la señal de entrada está dentro de los límites L- entre K hasta L más entre K, la salida será lineal, que es lo que corresponde a esa parte de la señal. Justo el recorte o saturación se da si la señal supera estos límites, con lo que obtenemos una señal recortada con una amplitud de L más en la parte positiva y L menos en la parte negativa. Es posible realizar diversas implementaciones de circuitos limitadores con diodos en serie o paralelo y baterías CD para obtener diferentes niveles o formas de limitación. Dependiendo de la dirección del diodo, ya sea en serie o en paralelo con la fuente, se puede dejar pasar la parte positiva o negativa de la señal AC de entrada. Notar adicionalmente que las baterías CD aplican un offset a la señal AC de entrada, ya sea positivo o negativo, dependiendo de la polarización de la batería. En este caso particular, vemos una fuente AC triangular con un diodo en serie y una fuente con polarización invertida. Analicemos primero qué pasa sin la batería. El diodo en la dirección que tiene va a dejar pasar la tensión positiva de la fuente AC, quitando el valor de tensión umbral para hacer conducir el diodo. Seguidamente, al agregar la fuente en polarización invertida, esta retrasará más el momento en el que el diodo conducía originalmente sin la batería, por lo que veremos la onda de salida de esta figura. Vemos que entre mayor sea la tensión de la batería, tendremos menos de la señal de entrada en su ciclo positivo. Es decir, si aumentamos el valor de Vs, este triángulo se irá consumiendo, por decirlo así, en el eje horizontal, sin tener nada debajo del mismo. Aquí podemos observar varias implementaciones de recortadores en paralelo. Es importante ver qué es lo que tenemos como tensión de salida VO, si es solo un diodo o si es el diodo con una batería. Para el primer circuito, el diodo conducirá para el ciclo negativo de la fuente AC, por lo que su salida será igual al valor de tensión umbral del diodo. Cuando el diodo no conduce, tendremos la tensión de la fuente. Para el segundo circuito, vemos que en general VO será Vs menos Vd en los momentos en el que el diodo conduzca. Y esto va a suceder cuando la tensión en el cátodo del diodo sea menor a la del ánodo. Cuando la tensión en la fuente AC hace que el diodo esté polarizado en inversa, este no conducirá y se verá en la salida la tensión de la fuente AC. Para el tercer circuito, observamos que el diodo conducirá cuando la tensión en la fuente en la parte negativa supere la tensión Vs y Vd. Durante el tiempo restante, la tensión de salida será igual a la tensión de entrada, cuando el diodo no conduzca. En síntesis, la metodología de estos circuitos es inspeccionar cuándo el diodo conduce y cuándo no. Para el primer caso, se tendrá la tensión umbral del diodo más alguna tensión de una batería que pueda estar conectada a la salida. Para el segundo caso, la salida será igual a la entrada cuando el diodo no conduce. Anteriormente habíamos hablado sobre la función de transferencia de los circuitos limitadores.
Aquí tenemos 4 topologías y sus respectivas funciones de transferencia. Para el circuito A, vemos que por la posición del diodo, este va a conducir en el ciclo positivo de la fuente AC, por lo que para tensiones positivas, la tensión de salida será la tensión de umbral del diodo, o 0.7 voltios. Vemos que para el ciclo negativo de la fuente AC, la salida será igual, por lo que la función de transferencia será lineal en la parte negativa del gráfico. El circuito B es el caso inverso, donde el diodo conduce en el ciclo negativo de la fuente AC, con lo que vemos esta función de transferencia. El circuito C es una combinación de estos dos casos, donde vemos que la salida va a estar recortada o saturada al valor de 0.7 voltios en ambos ciclos de la señal AC. Una aplicación de este circuito está en los pedales analógicos de guitarra, en el cual los diodos en paralelo recortan los picos positivo y negativo de la señal AC, que en este caso será una señal de guitarra. El efecto neto es distorsionar la señal, ya que recordando la teoría de Fourier, recortar una señal en esta forma tan abrupta agrega contenido armónico y la señal efectivamente suena distorsionada. El circuito D se parece al A, pero tiene una batería, que agrega un offset como se observa en la función de transferencia, donde la salida cuando el diodo conduce es levantada, por decirlo así, 5 voltios por encima de la tensión umbral del diodo. En todo caso, veamos que hicimos un análisis de inspección para detectar cuándo el diodo conduce y cuándo no. Ahora veamos este recortador con dos diodos en paralelo, que se parece al circuito C visto anteriormente, con la diferencia que se agregó una batería a cada diodo. Veamos que el efecto neto de las baterías, adicionalmente del efecto que apuntamos que hacían los diodos en paralelo, es el de aumentar la amplitud de la señal de salida por encima del umbral de conducción del diodo, ya sea en el ciclo positivo o negativo, ya que tenemos ambas fuentes. Con esto, los valores pico de los ciclos positivo y negativo serán V1 más VD y V2 más VD respectivamente. Ese circuito adicionalmente funciona como protección de niveles de tensión fuera de rango en la señal de entrada. Un sujetador es un circuito construido con un diodo, resistor y capacitor que cambia el nivel CD de la señal a otro sin alterar la forma AC de la señal. Recordemos que el limitador puede también cambiar el nivel CD de la señal, pero también altera la forma de la señal AC. La red RC debe ser tal que la constante tau es mucho mayor al periodo de la señal para que el capacitor no se descargue en ese lapso, cuando el diodo no conduce. Una red sujetadora tiene un capacitor conectado de entrada a salida, con un resistor en paralelo con la salida. El diodo también está en paralelo y puede tener o no una fuente CD. Para el análisis es importante saber cuándo conduce el diodo y cómo se carga el capacitor. Para esto último hay que obviar la transiente inicial de la carga del capacitor. Del circuito es visible que el diodo no conduce en los ciclos positivos de la señal, ya que el diodo está conectado de esta manera inversa. En el ciclo negativo el circuito se cierra y el capacitor se cargará al valor pico de la tensión de entrada en su parte negativa. Se observa que el capacitor se carga a los 6 voltios de la parte negativa de la señal de entrada, con la polaridad mostrada en VC. Como no hay un resistor conectado, el capacitor no se descargará en esta configuración. El capacitor cargado se comporta como una batería y agrega un nivel CD u offset a la señal de salida de 6 voltios, por lo que vemos que la salida será levantada, por así decirlo, en estos 6 voltios. Al conectar una resistencia en paralelo, el capacitor tiene donde descargarse. Observe que la forma en la que se descarga el capacitor, ya sea lento o rápido, va a depender de la constante tau igual a RC, por lo cual este capacitor se debe dimensionar de tal manera que no sea visible esta caída en estos periodos. Finalmente, algunos circuitos deben operar con una tensión mayor a la que puede dar la fuente de tensión, por lo que es necesario elevar la tensión de la fuente por otros medios. En esta topología, durante el ciclo positivo, el diodo D1
va a conducir y D2 no, por lo que C1 se cargará al valor de Vp con la polaridad mostrada. Durante el ciclo negativo, el diodo D1 se abre y D2 conduce, por lo que C2, después de hacer un análisis de malla, se carga al valor de 2 veces Vp, que es el doble de la tensión de entrada. En el siguiente ciclo positivo, D2 no conduce y C2 queda aislado de la red de entrada y queda conectado a la carga. La descarga de C2 en el ciclo positivo va a depender de la resistencia equivalente que observe C2. Durante el ciclo negativo, C2 se vuelve a cargar al valor de 2 veces Vp. Es posible extender esta topología para agregar más etapas de multiplicación, con lo que se puede obtener un triplicador o un cuadruplicador de tensión, y así sucesivamente. Con esto llegamos al final de la lección de hoy. Muchas gracias por su atención.